Y ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad respecto a el financiamiento de las campañas de los candidatos que van para las primarias en esta elección presidencial. Por lo mismo es que vamos a estar conversando sobre este tema en esta sección que hacemos junto a ustedes, Economía a Escala Humana. Ya estamos aquí listos y dispuestos para conversar junto a Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, el hombre además detrás de los financiamientos de distintas campañas. Nosotros habíamos estado conversando anteriormente sobre cuáles eran los aportes de las campañas para los constituyentes, pero en esta oportunidad enfocado entonces en los precandidatos presidenciales. ¿Cómo estás, Recaredo? Bienvenido a Cadena Nacional. Muy buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, sobre todo en un tema como este. Cuéntanos un poco de esta investigación, pero más que nada de lo que han logrado sacar como conclusiones durante este periodo para lo que tiene que ver con los aportes y los financiamientos de las campañas de los precandidatos presidenciales. Muy bien. Como equipo en la Fundación Sol consideramos desde hace mucho tiempo que es importante visibilizar cómo se mueven los grupos económicos en nuestro país. Entonces, tanto como lo hicimos en el caso de los convencionales constituyentes, donde logramos identificar a distintos grupos económicos, ahora en el caso del financiamiento de las primarias, nos preguntamos si es que estaban participando nuevamente en el financiamiento de las campañas y encontramos que sí, que hay grupos económicos que efectivamente están financiando candidaturas. Hay candidaturas que llevan un eslogan de independientes, ¿ya?, pero están fuertemente financiadas por grupos económicos. ¿Y qué tipo de grupos económicos son? ¿Podemos mencionarlo? Sí, hay un grupo que es muy conocido, me imagino, por muchas personas, que es el grupo Solari, que está vinculado a Falabella, sí, a Sodimac, que ya hemos escuchado anteriormente en otras ocasiones y que en este caso dijo presente y también está financiando candidaturas de personas que quieren ser los representantes de sus coaliciones para estas presidenciales. Hay otro grupo que también está marcando una presencia bien clara, que es el grupo Claro Figueroa. Perfecto. ¿De qué tipo de empresa? Sí, ellos están en lo que se reconoce como el grupo Prisma. Y este grupo Prisma tiene inversiones en distintos sectores, tanto inmobiliarios como también agrícolas, y en cierta forma eso nos muestra que es una característica de los grupos económicos en Chile, además, que como decimos, ellos colocan huevo en distintas canastas. No es como que están apostando solo a un candidato. Incluso con el caso de los Solari, ¿sí?, lo que vemos es que están financiando a dos candidatos distintos. Ah, mira. ¿Cuáles serían esos candidatos? Bueno, ahí tendríamos un aporte que se está haciendo por un lado al candidato Briones, ¿ya?, y por otro lado un aporte más pequeño que se le está haciendo al candidato Lavín. Mira, interesante. Vamos a estar analizando todo eso, pero antes quiero que revisemos quiénes financian las primarias presidenciales, algo que nos preguntamos y que ustedes lo responden en esta gráfica. Los aportes totales para las campañas primarias presidenciales suman más de 985 millones al 9 de julio. El 87,5% de estos aportes se concentra en partidos y candidaturas de Chile Vamos. Y ahí vemos cómo se desprende esta gráfica. ¿Qué es lo que nos da cuenta, Recaredo? Lo que vemos ahí, primero, es una cifra que nos impacta, ¿verdad? O sea, cuando vemos 985 millones y medio, sí, que es lo que se destinó a estas candidaturas, claramente en este contexto de pandemia estamos viendo cómo se está colocando una gran cantidad de recursos. O sea, hay grupos que son capaces de, a pesar de todo lo que ha pasado en este último par de años, de colocar suculentas cantidades. Hay personas que incluso estuvieron aportando alrededor de 10 millones, el mismo grupo Claro, entre sus distintos aportes, varios miembros de la familia aportaron 9 millones cada uno. Entonces, hoy día no todos pueden hacer eso, ¿verdad? Prácticamente quienes lo hacen es porque están en una situación que ha sido bastante privilegiada en esta crisis. Pero hay otro punto que también se puede hacer, que es el de la concentración. Como veíamos en la lámina que ustedes mostraban, tenemos que el grupo, la coalición de Chile Vamos, de todos estos aportes, concentra el 87,5%. Es decir, estas 4 candidaturas son las que realmente recibieron la mayor cantidad de financiamiento. O sea, claro, y las 4 además del sector de la derecha, los 4 además van a estas primarias entonces por ese sector y cuesta de repente un poco dimensionar, es una cantidad tan importante y tan elevada, y aquí me voy a ir al resultado final de los, ¿cuánto eran? 985 millones y un poco más.
si pudiéramos dimensionarlo o llevarlo ahí para aterrizarlo en algo concreto, más o menos, ¿a qué equivaldría esto? Por ejemplo, se ha hablado del IFE, que actualmente llegue a la línea de la pobreza. ¿Sí? Si consideramos la línea de la pobreza en términos de un hogar unipersonal, que son cerca de 177.000 pesos, serían más de 5.000, por así decirlo, beneficios que se podrían haber financiado. Entonces, en gran medida, vemos de que hay distintas formas de interpretar estos datos, distintas maneras de compararlos y en gran medida también hay que tener en cuenta que acá lo que vamos viendo o lo que nos está mostrando cuando miramos el caso a caso es que hay distintas formas de hacer campaña. Hay por un lado campañas donde vemos que hay un número acotado de aportantes y aportes muy cuantiosos de muy pocos aportantes, y hay otras campañas que son principalmente las de la otra coalición, que es Apruebo Dignidad, que en cierta medida presenta mayor cantidad de aportes por menores montos. Es decir, hay más participación de parte de personas individuales que es difícil o que no se identifican con un grupo económico en particular o con una gran empresa. Bueno, y por lo mismo, ¿te parece si revisamos la siguiente gráfica y queda cuenta de algo muy similar a lo que tú nos mencionas? Financiamiento primarias por tipo de aporte. Y ahí hacen esta distinción, van revisando candidato a candidato. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla entonces? Sí, ahí lo que podemos apreciar primero es que una persona que quiera hacer un aporte en estas primarias va a ingresar al sitio del CERVEL y en el sitio del CERVEL va a poder tener la opción de aportar a una candidatura o de aportar a un partido político que esté participando en las primarias. Entonces lo que vemos es que la mayoría de las personas que hicieron sus aportes los hicieron a candidaturas, ¿ya? Directamente. Como vemos del total, un 89,1%. En cambio, los aportes a partido pueden ser de personas naturales o pueden ser de los propios partidos también. Como que el partido dice, ya, yo voy a hacer un aporte propio y lo voy a consignar al partido, y en ese caso vemos que Renovación Nacional hizo un aporte de ese tipo de 70 millones. Pero, perfecto, en el caso de la candidatura de Mario Desbordes. Así es, pero además Renovación Nacional, dentro de esta opción que hay de aportarle al candidato al partido, también hizo otro aporte a Mario Desbordes directamente a la candidatura de 200 millones de pesos. Ah, mira. Entonces, eso es interesante porque Mario Desbordes aparece ahí en el primer lugar en términos de aportes, y de esos 244 millones, 200 son de RN y los otros 70 que RN ingresó directamente como partido político. Entonces, en total ese partido colocó 270 millones para esa candidatura. Ah, claro, y ahí por eso es el total del aporte. Impresionante además lo cuantioso del aporte total recibido, en este caso por el candidato Briones, que es el que va liderando. Y ahí vemos el contraste, por ejemplo, con la candidatura de Gabriel Boric, que recibe un aporte bastante menor, en total de 56.800.680 pesos. Me cuesta leer la cifra a mí de repente. Claro, así es. Pero ahí vemos, claro, la distinción y lo que tú nos decías. Pasa eso sí que, al menos en ese conglomerado, sí hay más directamente aportes de partido también. No solamente directamente a las candidaturas, a diferencia de lo que pasaba con los candidatos de Chile Vamos. Claro, como veíamos en el caso de Daniel Jadwe en específico, es donde se presenta una mayor cantidad de aportes vinculados con los aportes que hace el partido. Ahí se pueden hacer muchas lecturas, o sea, en cierta medida, cuando vamos mirando esos casos, resulta llamativo, por ejemplo, que la UDI, que fue uno de los partidos que colocó, o que recibió, más bien dicho, gran cantidad de financiamiento en las elecciones de convencionales constituyentes, en esta ocasión, por lo menos hasta el 9 de julio, no aparece que haya registrado aportes al candidato Lavín, que es el candidato del partido, y que en cierta medida estas son elecciones bastante importantes, o sea, marcan un cambio en distintas aristas políticas de nuestro país. Recareo, te voy a hacer una invitación. ¿Te parece si aterrizamos toda esta información y la vamos viendo en nuestra pizarra para dar vida también a esta sección, como nos gusta realizarlo, con la pizarra presente aquí en Economía Escala Humano? Y ahí entra directamente, rápidamente, nuestra pizarra para que aterricemos estos conceptos y podamos ir poniéndole números también a cada candidato.
Sí. Mira, aquí vamos a ir desprendiendo información candidato a candidato, pero además también en distintos tópicos y vamos directamente a los tipos de financiamiento, que es algo que estábamos mencionando recién. Sí, eso era algo bastante importante porque tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que dentro de los tipos de financiamiento, Sí. ¿verdad?, en este caso lo que estamos observando para las primarias, ¿Ya? según lo que se ha establecido en la ley, es que vamos a tener financiamiento que en el caso de que sea del tipo privado, ¿Ya? no va a poder corresponder a empresas. Perfecto. ¿Ya? Eso es algo importante. O sea, hoy día las empresas no pueden, como empresa, con su RUT, hacer una donación o una transferencia a un candidato. O sea, ¿son solo personas naturales? Correcto, personas naturales, que son quienes pueden aportar, ¿verdad? Personas naturales. También, ¿cómo pueden aportar estas personas naturales? Estas personas naturales pueden hacer aportes menores, ¿Ya? sin publicidad, ¿ya? Que ahí existe un tope, hay un límite. Podemos poner una flechita ahí para hacer Claro. esta distinción. La manera entonces que las personas naturales pueden hacerlo es aportes menores sin publicidad, como nos decía. Claro. También las personas naturales pueden realizar aportes públicos, ¿Ya? que estos son los que nos permiten hacer el trabajo que estamos comentando ahora, ¿verdad? Que es cuando la persona aparece registrada con su nombre y ahí luego podemos, a través de la investigación, descubrir a qué se dedica o en qué institución está relacionada. Eso. Por otro lado, como tenemos los aportes de personas naturales, ¿verdad? Acá si fuéramos pensando, ¿verdad? Va a haber una línea. ¿Ya? Podemos tener también aportes de partidos políticos. Ya, ¿verdad? perfecto. Y lo que veíamos recién, entonces esto cae en el marco del financiamiento privado. ¿Y ahí pasa a los partidos políticos? Claro, Siguiendo es la que- flecha. Sí, en ese caso, en realidad lo que ocurre, claro, en realidad lo tendríamos desde el tipo de financiamiento. Puede haber Desde un tipo de financiamiento que venga de los partidos políticos y puede haber otro tipo de financiamiento que va a ser el aporte propio, ¿ya? Que en cierta medida este aporte propio puede ser el que hagan tanto los partidos políticos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de RN que les comentaba, ¿verdad? Que RN hizo este aporte que figuró por 70 millones, o Convergencia Social también, que aparecía con 85.000 pesos. O también los candidatos pueden hacer aportes propios. Oye, ¿ya? tengo un resumen. Aquí somos buenos para los resúmenes, pero por lo mismo además tenemos la gráfica que nos da cuenta de lo que tú nos estabas mencionando. Lo vemos ahí, que dice tipos de financiamiento, financiamiento privado, y ahí desprende lo mismo que tenemos nosotros acá en pantalla. Aportes propios del candidato, aportes de personas naturales y aportes de los partidos políticos. Y en el caso de los aportes de personas naturales, cómo se divide en aportes menores sin publicidad y los llamados ya aportes públicos. Pero se nos queda un sticker. Claro. Claro, ahí salimos de la duda, Te entendemos más claro, ¿verdad? Porque en el fondo, ¿por qué este se llama aporte privado? Que ahí ¿Sí? nos generó el ruido. Pero en cierta medida se entiende que es privado también porque estas no son instituciones públicas. Claro. Acá hay algo que es interesante, que según lo que establece la ley, en este caso las primarias no van a contar con reembolso. ¿Ya? Ya. Que eso sabíamos que en las demás elecciones, por lo menos lo que pasó con las constituyentes o las presidenciales, en ese caso, ahí sí se considera esa situación que está vinculada con los votos que reciben las candidaturas. Y si ¿ya? yo te pregunto por quienes no pueden realizar aportes, porque ahí nos teníamos pendiente ese, ¿quiénes quedarían fuera Así es. en A esta ver, lógica? Si lo colocamos por acá, Excluidos, porque no claro, pueden en ese realizar aportes. rincón, ya habíamos dicho, ¿verdad? Empresas. ¿Verdad? Empresas No que puede haber un aporte, para colocarlo bien en simple, ¿verdad? En sencillo, de empresas. Entonces, ¿quiénes más no pueden aportar? Personas que sean extranjeras, Ya. es decir, que no sean nacionales chilenas y que no vivan en Chile. ¿Ya? O sea, una persona extranjera que no vive en Chile tampoco puede realizar aportes. O sea, ¿ya? perfecto. Personas extranjeras Que no vivan no residentes, ¿verdad? no recientes. No residentes. Está bien hacer esa aclaración. ¿Ya? Sí, eso es importante tener en cuenta. ¿Y quiénes más no podrían aportar? Personas que pertenezcan o que sean consejeras o consejeros del servicio electoral. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí vamos a encontrar el listado de las principales inhabilidades o personas que no estarían realizando aporte en este caso, que por lo menos por la ley, claro, no deberían hacerlo. Perfecto. ¿Algo más que podamos explicar acá en pizarra, o vamos directamente a las gráficas? Porque además ustedes han hecho un trabajo bien importante con esas gráficas en la Fundación Sol. Ahí está entonces el orden de lo que realizamos anteriormente.
primer lugar entonces Mario Desbordes con 314 millones en total en aportes. ¿Seguías tú? Sí, y ahí luego viene Sichel, como decíamos, 210, Briones con 195, Lavín 141, estaba ahí, le habíamos colocado un poquito más, sí, estaba bien en 141, y luego Jadwe, que en total con los aportes por partido, más los aportes que son de personas naturales, llegamos a los 66.800.000, y por último Gabriel Boric, que recibe principalmente aportes de personas naturales, que está en los 56.800.000. Hay un dato que quizás es interesante que teníamos en las gráficas individuales. Por ejemplo, Sichel, ¿sí?, que es el candidato que ha hecho bastante de su candidatura en torno a la figura independiente. Sí. Él es precisamente el candidato que recibe grandes aportes del grupo Prisma, ya, claro, de distintos miembros de la familia Claro Figueroa. Para que quienes quizás ubiquen, Jorge Claro Mimica, que en cierta medida es el padre de esta familia, que varios de sus hijos Claro Figueroa están aportando, fue anteriormente quien perteneció al directorio de la Universidad Católica, fue presidente de la Sociedad Anónima, y en cierta medida hoy día también está vinculado, como habíamos dicho, a distintos negocios. O sea, estamos viendo ahí con fuerza la espalda financiera, incluso como se ve. Aquí tenemos en pantalla, sí, como se ve ahí en esta misma gráfica, el favorito de Sanhattan entonces vendría siendo... Muy buena forma de describirlo. O sea, si miramos incluso arriba, cuando notábamos quiénes hacían los aportes individuales más altos, si ustedes ven, ahí está Raimundo Valenzuela Lang y está su cónyuge, que es María Raymond Valdés. Y Valenzuela Lang es alguien bien importante en Sanhattan, como tú dices. O sea, en términos de inversiones, él estuvo hace algunos años, se conoció que él fue clave en términos de lo que consistió el caso Cascada de Ponce Lerú, en términos de mostrar todo lo que ahí estaba pasando, pero también es un trader o una persona que bueno, es bastante conocida por la forma en la cual realiza los negocios. Formó parte de Moneda Asset, en términos de que eso también nos dice cómo grandes instituciones financieras de Sanhattan han estado participando en estas elecciones. Bueno, y que además Moneda Asset es el que ve gran parte del fideicomiso de Sebastián Piñera. Claro, y no olvidemos que Moneda Asset, si bien ahora Raimundo no está vinculado directamente, o sea, acá hay probablemente conexiones que no se pierden. O sea, Moneda en las campañas de constituyentes también realizaron fuertes aportes y en cierta medida eso responde a, si lo miramos de la manera más superficial posible, a que están apoyando sus ideas. O sea, los candidatos que llevan las ideas que para ellos son las mejores para mantener, obviamente, el funcionamiento de sus negocios, son los que van a recibir más su apoyo. Oye, de los candidatos que, bueno, aquí veíamos el caso de Sebastián Sichel, por ejemplo, ¿algún otro candidato, digo, que te haya llamado la atención por alguna particularidad de ese estilo? Bueno, en este caso tenemos a Sichel, que llama la atención, un candidato que se dice independiente, pero que tiene fuerte financiamiento del sector financiero de nuestro país, algo organizado que tú ves ahí, que probablemente uno se pregunta si cuando ves que hay personas que pertenecen a la misma empresa o al mismo grupo, se pregunta si habrán puesto de acuerdo, si habrán coordinado, ¿verdad?, por lo bajo. Por otro lado, Briones también llama la atención, ¿verdad?, que esté sobre Lavín en términos de aporte, ahí como lo vemos. Ahí hay un vínculo, por ejemplo, que es interesante resaltar, quien le hace el aporte, Cristian Menchetti, de Patio, estas empresas que es el sector del retail, que uno en el fondo también puede vincular a la familia Sayé, al grupo Sayé, que ahora está en riesgo. Bernardo Larraín Mate, ¿verdad? Claro, pues CMPC ahí involucrada, claro, miembro del directorio Colbún, CMPC, expresidente de la SOFOFA, nada más y nada menos. Claro, o sea, eso muestra, y aportes que tú ves, o sea, son 10 millones de pesos. Y acá también hay otro análisis que es interesante, porque vamos viendo que el mismo Bernardo Larraín Mate, Jorge Bernardo, también hizo buenos aportes en las candidaturas constituyentes, ¿verdad? Claro. Entonces, parece que la billetera de los grupos económicos para financiar candidaturas sigue holgada cuando todavía quedan unas presidenciales. O sea, ¿qué es lo que pasa por el otro lado? Cuando vemos que hay candidaturas que tienen bastantes aportes más chiquititos,
cuántos de esos aportes van a poder sostenerse en este contexto de crisis, que quizás va a pasar a final de año, cómo se van a estar financiando las campañas. O sea, probablemente ahí es donde también esto va siendo relevante, como que los hogares o las personas que quieren financiar una campaña ciudadana no van a tener los mismos recursos que los grupos económicos en un año donde ha habido tantas elecciones. Y si es que nos vamos al otro lado, al otro conglomerado y pasamos, por ejemplo, al candidato Daniel Jadwe, ¿qué hay destacable respecto a los aportes que recibe? Bueno, algo interesante de Daniel Jadwe es que, como se ve ahí, logra suscitar apoyos de colegas alcaldes, ¿verdad? Lo cual en cierta medida muestra cómo probablemente personas que han estado trabajando, que han visto lo que ha significado el desplante, confían en el proyecto. Claro, como en el caso del alcalde de Montoya, el alcalde de Cerro Navia, además también. Macul, Cerro Navia, Canela, claro. Entonces, en cierta medida, eso también hay apoyo de diputados de su partido. Bueno. Quizás algo llamativo es que hay funcionarios también y exfuncionarios, ¿verdad?, del municipio. Que para algunas personas ahí ocurre el tema de la subordinación, pero estos son aportes que uno también entendería vienen de sus salarios, de sus propios ingresos. Claro. Entonces, pero eso termina siendo lo más llamativo, o sea, no hay acá grupos económicos, por lo menos eso observamos, no hay grandes empresas o intereses que estén atravesando, grandes fortunas. Otra cosa que llama la atención y que también se nota en el candidato Boric es que hay hartos aportes pequeños en el caso de Jadwe. O sea, para que lo dimensionemos, si pensamos en los candidatos de Chile Vamos, ahí tenemos, por ejemplo, que hay, en términos de número de aportes, una muy baja cantidad, nadie supera los 200 aportantes. En cambio, en el caso de Jadwe teníamos más de 700 aportes de distintas personas. Y acá, en el caso de Boric, también se nota aquello. Acá, bueno vemos al diputado Giorgio. Sin ir más lejos. Algo que ocurría ahí que, claro, vamos viendo cómo, al igual que en el caso de Jadwe, diputados de su sector, ¿verdad?, en el caso de Jadwe de su partido, apoyan la candidatura, colocan aportes. Pero otra cosa interesante acá en el caso de Boric, si vemos abajo donde dice aportes de 200.000 o menos, es decir, aportes que son más chicos, hay 770 aportes de ese tipo. Personas naturales, 770 que hacen aportes de menos de 200.000 pesos y que en total acumulan más de 25 millones de pesos. Claro, y arriba, cuando dice sin identificar, que en el fondo esos son los que habíamos dicho, ¿verdad?, aportes más pequeños, que tienen un límite, que no puede superar las 200 UF. Ahí vemos que llegamos a los 17 millones entre 317 personas. O sea, como un poquito más de 53.000 pesos aproximadamente en promedio, si es que cada una hubiera colocado lo mismo. Claro. No es así, porque al mirar la planilla tenemos aportes de 1.000 pesos, de 5.000 pesos. Muchas personas que hicieron ese tipo de aporte. Mira, interesante además también cómo se van conformando las diferencias en realidad de este tipo de aporte, las primarias. Queríamos nosotros analizar esa situación contigo, Recaredo, el hombre que además también permanentemente nos informa respecto a cómo se van financiando entonces las campañas en distintas materias. Ahora en esta primaria. ¿Y hay alguna reflexión final que quieras mencionar? Sí, una reflexión bien interesante, que desde nuestro punto de vista, si bien acá puede que estemos viendo dos formas de hacer campaña que en este periodo de transformación están chocando, una que tiene más base, hay más aportes pequeños, pero la suma de las campañas de Boric y Jadwe se quedan muy por debajo. O sea, la suma de las campañas de Chile Vamos son hasta 7 veces más que las campañas de los dos candidatos de Apruebo Dignidad juntos. Entonces, que se repetía ese fenómeno en las constituyentes. Claro, entonces quizás desde el punto de vista de los principios, de la participación, es interesante esto de que hayan aportes pequeños, pero probablemente, por un lado, vimos en las constituyentes que los candidatos con más financiamiento no necesariamente son los que salieron, pero por otro lado, quizás siempre es importante que crezca más esta base, o sea, 1.000 personas o 2.000 personas tampoco ganan una elección, pero también es importante pensar cómo eso quizás es un sentido distinto. Otra forma de financiar campaña, otra forma de hacer política, ojalá uno lo pensaría con esa idea. Y por el otro lado vemos cómo la política tradicional sigue fuertemente vinculada a los grupos económicos, muy claramente. Recaredo Gálvez, ha sido muy interesante esta conversación contigo, investigadora además de la Fundación Sol. Gracias por habernos acompañado en esta sección que nos gusta tanto acá en el programa, Economía a Escala Humana, así que muchísimas gracias por
por acompañarnos hoy en Cadena Nacional. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos que despedirnos y finalizando este capítulo. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Ya nos estamos reencontrando. Que tengan un excelente descanso. No lo olviden, 12 de la noche, capítulos de estreno siempre aquí en Cadena Nacional. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.